Nuestra invitada de hoy, Sofía Castañón, ha tenido un día muy ajetreado. Viene directamente del Consejo Ciudadano Estatal que Podemos ha celebrado hoy. Vamos, que igual está terminando en estos momentos. Sabe por poeta que donde crece el peligro está también la salvación, pero quizá tanta sensibilidad no sea lo mejor para la pelea política, y menos aún cuando el dolor viene de hermanos y hermanas. Quizá sea verdad con Machado lo que nos recordaba hoy un compañero, que acaso el golpe recibido nos pondrá en contacto con nuestra conciencia. Pero para tener conciencia hacen falta ideales. Por fortuna nuestra invitada, vaya si tiene ideales. Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches. Oye, semanas convulsas, dimes y diretes, operaciones en la sombra de miembros que eran de Podemos. Pablo Iglesias ha lanzado unas palabras, ha dicho Íñigo Errejón, no es un traidor, sino que debe ser un aliado. ¿Cómo ha recibido esta carta el Consejo Ciudadano? Creo que es una idea bastante extendida, desde luego yo la comparto, y lo que no podemos es quienes hasta hace poco eran compañeros, independientemente de las decisiones que hayan tomado, que son legítimas, nos gusten o no, que dejen de ser con quienes se pueda construir una opción que sirva de verdad para la ciudadanía y que nos permite siempre sumar y que nos permita también plantear un proyecto unitario que tiene que llevar muchos componentes para que estemos hablando de algo que se une. Se tienen que unir muchas partes y en ese sentido me parece que, bueno, que las claves que daba Pablo Iglesias hoy dentro de su permiso de paternidad, porque creo que se pueden expresar ideas dentro del permiso de paternidad y eso no es descuidar para nada el cuidado de las criaturas. En este caso, me parece que han sido bastante acertadas y creo que también había bastante consenso en que es necesario trabajar por la unidad. Creo que era unánime. Cuando estabas tú en el Consejo Ciudadano, ¿había hablado ya Irene Montero? Sí, intervino de hecho justo al inicio y nos presentó también el panorama, el paisaje político que tenemos ahora mismo y al que nos tenemos que enfrentar. Me parece que más allá de las cuestiones internas que desde luego resultan atractivas y que a veces incluso parece, porque también se pueden contar así, hasta novelescas, ojalá no seamos tan entretenidos y entretenidas como organización y sí una buena herramienta para la ciudadanía, porque en realidad esto lo contaba el compañero Alberto Rodríguez hoy y me pareció muy interesante y además mi propia experiencia también del ámbito en el que más trabajo se corresponde mucho con eso, por mucho revuelo, por mucho ruido que haya habido estas últimas semanas, por mucha sensación de desconcierto y de falta de coordinación, cuando de repente explicas lo que supone para la ciudadanía subir el SMI a 900 euros, cuando explicas para qué sirven algunas de las cuestiones que estamos sacando adelante a través del acuerdo presupuestario con el Gobierno y cuando se explica también lo que se está haciendo en muchos territorios de todo el Estado español, bueno, pues ves que eso a la gente le importa más porque eso es lo que tiene que ver con sus vidas. Y me parece que en ese sentido pues nos ponemos las pilas para lo que viene. Ha planteado una cosa, Pablo Iglesias, que me parece que es muy acertada. Ha planteado que destruir Unidos Podemos, es decir, ya los medios están diciendo, la verdad es que lo llevan diciendo desde 2014, ¿no? Pero diciendo, sí, ya Unidos Podemos está muerto. Pero claro, plantea Iglesias que la desaparición de Unidos Podemos deja dos alternativas, o bien el modelo del tripartito de extrema derecha andaluz o un tripartito donde esté Podemos, esté en la parte más, digamos, condescendiente con lo existente, donde esté Ciudadanos y donde esté un PSOE que haya renunciado a la mayoría de la moción de censura. Bueno, es que en realidad creo que ahora mismo lo que tenemos que ofrecer precisamente es no solo que no se nos arrebate ninguno de los derechos alcanzados hasta el momento, si pensamos desde una perspectiva feminista, es decir, de lo que afecta al menos a la mitad de la población, lo vemos muy claro. Estamos en un momento en el que podemos ganar muchísimos derechos que están pendientes, tener de verdad una verdadera ciudadanía de pleno derecho, todas las personas, el conjunto de la ciudadanía, no solo quienes se colocan en ese corsé tan apretadito de hombre blanco, esto que algún youtuber dice
dice, ¿no?, de varón blanco hetero. Bueno, pues todos los que no están dentro de ese corsé, que es muy estrechito, que cada vez es más difícil que nos nombre, tenemos la ocasión de estar ganando ciudadanía de pleno derecho, que ahora mismo no está puesta en práctica, pues porque sentimos miedo cuando volvemos solas por la noche y no por la noche a casa, cuando circulamos, cuando ocupamos el espacio público. Y no se trata solamente de que nos quedemos como estamos, se trata de que podamos ir avanzando. Hace falta una fuerza impugnatoria para eso. Ahora entramos un poco en el ámbito del feminismo, sobre todo como el valladar, ¿no?, frente a la extrema derecha. Pero déjame preguntarte el anuncio, ¿no?, en el 5º cumpleaños de Podemos por parte de Errejón, de que creaba una plataforma al margen, ¿no?, de Podemos, ha generado una conmoción, ¿no? Ha estado en shock Podemos. La sensación que hemos tenido muchos es ¿qué le pasa? Se han quedado sin aliento. Bueno, sobre todo creo que por lo sobrevenido del momento y porque ese shock no es solamente pues, de quienes quizás estamos en ese Consejo Ciudadano Estatal y tenemos unas responsabilidades que nos hacen de hecho tomárnoslo con seriedad. Estar en ese Consejo Ciudadano es, lo decía esta tarde, una responsabilidad y un privilegio, y ambos hay que tomárselos muy en serio, y por eso cuesta hasta sonreír en las fotos cuando estamos hablando de cosas que realmente, bueno, nos tienen que fijar la ruta de cómo queremos ser útiles y ser herramienta para la ciudadanía. Y claro, pues ese shock no es solo de quienes estamos ahí, ese shock es de todas las personas que ahora mismo ven que Podemos es la herramienta para poder tener vidas, voy a citar a Irene Montero, que sean dignas de ser vividas. Claro. ¿Hay algo de autocrítica? Es decir, algo no ha funcionado en Podemos para que al final haya habido, no sé, este ruido y este como tú planteabas, momento en donde Podemos está dando una suerte de espectáculo que los medios, por supuesto, aprovechan para intentar golpear? Es que en realidad pienso que la autocrítica debería ser un mecanismo constante, que no deberíamos perder nunca. Entre otras cosas porque está la máxima de que siempre sí, pero más se puede allá de hacer los mejor. elementos generales, Sofía, ¿hay alguna autocrítica real, concreta, que se sustancie? ¿Hemos cometido este error? Creo que necesitamos sentir verdadera sensación de poder hablar de política en confianza, y supongo que eso, pues cuando te enfrentas a filtraciones continuas, es algo que se quiebra, pero es algo que se puede restaurar, y creo que precisamente con honestidad y con sentido de la responsabilidad puede restaurarse eso. Y sí, es necesaria la autocrítica y es necesario aprender de todas aquellas cosas que no han salido como se esperaba o que podemos traducir en errores. Lo planteaba porque mi sensación, yo no estoy en los órganos, pero sigo muy de cerca el desarrollo de Podemos, y tengo la sensación de que no han funcionado los órganos. Es decir, que Errejón nunca terminó de respetar, por ejemplo, al secretario general de Madrid, y que él no hablaba con Espinar, que su relación era siempre vinculada a esa amistad inicial con Iglesias, y que los órganos no desempeñaban ningún papel, y al final esa ausencia de los órganos, bueno, pues genera una situación donde era mucho más complicado controlar ese tipo de resultados. Es que en el feminismo esto lo vemos muy claro, es decir, los espacios informales siempre benefician a quienes van a tener más posibilidad de contactos y de tiempo para establecer esos contactos. Lo que tenemos muy claro que ocurre en cualquier reunión, incluso en una comunidad de vecinos, si me apuras, de dónde se deciden las cosas, si en el momento de la reunión o en las cañas de después. Los espacios informales tienen esos peligros, por eso las feministas siempre reclamamos la formalidad de los espacios. ¿Esto qué quiere decir? La organicidad de los espacios. Si hay decisiones que no se han tomado dentro de esos órganos, pues evidentemente es porque no ha estado funcionando con la organicidad que debería. Y creo que respetar eso es también un mandato precisamente de los mecanismos de participación de los que nos dotamos. Al final, lo que está diciendo cada cual en el Consejo Ciudadano Estatal no está hablando solamente de cómo ve las cosas, y ojalá podamos aportar toda la mirada que tenemos, y creo que eso nos da muchísima riqueza, sino que tienes que ser consciente de que estás hablando también en representación de muchas personas que han confiado que esa manera de ver las cosas y esa necesidad de escucha continua se van a ver reflejadas luego en los órganos de toma de decisiones. Me gusta esa mirada feminista, porque es verdad que los espacios formales están repartidos y los informales son del que... Son más garantistas, los formales sabemos lo que hay. Oye, después de este espectáculo, después de la reunión, han estado los secretarios generales, ¿no?, que estuvieron reunidos en Toledo. ¿Qué actitud han tenido?
Bueno, de todas maneras, lo que ha sido la reunión del Consejo Ciudadano Estatal, hasta donde yo he estado, la definiría como un espacio de debate y como un espacio muy serio. De hecho, lo más alejado al espectáculo posible. Ha sido de una profunda seriedad. Me hacían una foto y la veían unos compañeros y me decían, jolín, qué seria estás. Y es como, claro, sí, es que es para estar serios. Esta es una responsabilidad hermosa, pero que requiere muchísima seriedad, porque además todas las personas, y no solo las que podemos sentarnos aquí en este sillón, qué ilusión, sino y a las que les ponen los micros delante, sino todas las que están construyendo, se lo toman con mucha seriedad porque nos estamos jugando mucho. Déjame hacer dos preguntas muy concretas. ¿Podemos sale reforzado o debilitado de esta crisis? Necesita, y pienso que sale reforzado, claro. ¿Por qué? Pues porque si hablamos con frontalidad y hablamos con franqueza en los órganos en los que debemos hacerlo, vamos a poder pensar juntas, vamos a dejarlo todo claro y vamos a encontrar consensos o también a pactar los disensos que sea necesario, pero a construir de una manera honesta. Y mientras no estemos construyendo de una manera honesta, pues la herramienta que debemos ser no estará funcionando como debe. Entonces, claro, pienso que el Consejo de hoy tiene que ser precisamente para que podamos salga reforzado. Y no es por quienes estamos sentadas en ese órgano, es porque ahora mismo creo que no lo iban a entender. No lo iban a entender muchísimas personas que ahora mismo lo están pasando mal. No lo iban a entender las mujeres que salen a la calle porque tienen unas reivindicaciones que nosotras queremos llevar a las instituciones y que queremos llevarlas en los términos en los que se expresan, porque pensamos que son las que van a traer pues, la erradicación de la división sexual del trabajo y, por lo tanto, un camino hacia que vayamos rompiendo la situación de desigualdad que existe. No lo van a entender las personas pensionistas que salen a la calle, no lo van a entender un montón de gente que ahora mismo necesitan que esta sea una herramienta de cambio que sea útil. ¿No es curioso que esta crisis enorme de Podemos haya coincidido con el momento en donde se han logrado hacer unos presupuestos que marcan un punto de inflexión en Europa, no en España, en Europa? Creo que se dan muchísimos factores y tampoco haría demasiadas conjeturas al respecto, precisamente por ese ánimo de construcción y de refuerzo. Las garras del poder, Sofía, son muy largas, y tienen, es evidente los tentáculos son muy largos y justamente ahora en donde, política por ejemplo, no hay nada inocente, de claro, hecho. Y justo donde ahora por vez primera se hace una fiscalidad que hace que los ricos paguen un poquito más, qué curioso que estalla la crisis dentro de Podemos. A mí no me parece ilegítimo sospechar que pueda haber una mano oscura detrás del momento concreto en donde esto está pasando. Creo que esta frase cervantina de ladran, luego cabalgamos, la estamos viendo en muchos aspectos distintos durante estas últimas semanas y meses, precisamente porque se están disputando cuestiones y porque se pueden estar modificando las cosas y además se está demostrando, es por lo que la amenaza y las ganas de evitar que eso sea posible son mucho mayores. Y ya digo que no creo que nada sea inocente. La pregunta que hacen estos periodistas, ¿no?, que están buscando de alguna manera un espectáculo sanguinoliento, preguntan, ¿está muerto Podemos? Pero esto lo decías al principio, que se iba diciendo desde el año 2014, ¿cuántos años son? Cuando yo todavía estaba en sesión con mi hijo en cuello, que es como decimos en Asturias, tener a los niños en el regazo, iba viendo lo que ocurría en el Teatro del Barrio y cómo se llegaba a las europeas y se sacaban 5 y todo el tiempo iban diciendo que se estaba muerto y la remontada, es decir, quizás esa retórica la tienen que limar un poco porque me parece que ese síndrome de Cassandra les está fallando bastante, están tardando en tener razón, o sea que no creo que la vayan a tener ahora. Una última pregunta porque quiero preguntarte algo de lo que sé que supone la fuerza que te mueve, que no es solamente transformar el mundo, sino también interpretarlo desde presupuestos de belleza. Déjame preguntarte en la poesía. Una última pregunta. Después de esta consternación, ¿cuál es la solución que sale de este Consejo Ciudadano para la crisis que se ha vivido en Madrid? Creo que precisamente es la de cumplir el mandato de la unidad, pero eso se tiene que hacer con confianza, se tiene que hacer con respeto y se tiene que hacer con un alto sentido de la responsabilidad. ¿Y eso en qué se traduce en términos más o menos concretos? Pues en que tenemos una herramienta que se llama Podemos y en que vamos a ir a por todas en los comicios municipales, en las elecciones autonómicas y en las europeas, y cuando vengan las estatales, pues en las estatales, y que eso se tiene que hacer con la mayor responsabilidad, con la mayor coordinación y también con la mayor estrategia para poder ganar. Y ahí lo que necesitamos es tener unidad, sumar y saber cuál es la herramienta de cambio. Ha planteado, perdona que no era la última, era la penúltima, ha planteado
intentado Pablo Iglesias de alguna manera recuperar lo que fue ese momento inicial, por ejemplo, hace 4 años, que llevó a Manuela Carmena a ser la alcaldesa. Es decir, un movimiento muy amplio donde no solamente está Podemos, está Izquierda Unida, está ECO, puede estar también el partido que están montando o la plataforma que están montando, no sabemos porque tenemos muy poquita información al respecto. Un proyecto en el que quepan todas, ¿no? En el que quepan todas las que quieren construir desde abajo. Y de Carmena, sino esa idea de volver a construir desde abajo y que no haya tanto eso, tú vas a ser el líder, que no sea tanto un mandato de los partidos, sino que recuperar de alguna manera esa base. Eso se ha discutido en el Consejo Ciudadano, forma parte de este proceso de solución de la crisis de Podemos. Creo que en tanto que se ha aludido muchas veces al mandato de quienes componen Podemos, que están en los círculos, que están en los barrios, que están en los movimientos sociales, que a veces no están tan en Podemos, pero que ven en Podemos una herramienta de cambio también. En tanto que se ha hablado de eso, tenemos muy clara, pienso que eso es unánime, que la construcción solo puede ser desde abajo, solo puede ser desde las bases. En el feminismo lo tenemos esto clarísimo y la verdad es que, bueno, viendo que también el feminismo va suponiendo una brújula una brújula democrática para lo que tenemos que plantear. Me parece que también puede ser una brújula a nivel organizativo que nos puede recordar que solamente podemos mantener los discursos que mantenemos si tenemos unas bases que están diciendo precisamente eso, y se trata de escucharlas, no de decirles lo que tienen que hacer o lo que tienen que pensar. ¿Es el feminismo la principal muralla frente al avance de la extrema derecha? El feminismo es el pensamiento fundamentalmente impugnatorio frente al pensamiento de la derecha, pero tengamos cuidado también porque no podemos de repente coger al movimiento feminista y decirle te vas a batir contra la ultraderecha, sobre todo porque si el movimiento feminista pudiéramos hacer eso, no necesitábamos nada más y no estaríamos también en las reivindicaciones, en las luchas que estamos. Si podemos hacer frente a la ultraderecha, pues también hacemos frente al patriarcado y ahí andamos, cada cual de hecho, incluso mirándonoslo también internamente, que creo que es una de las claves. Como pensamiento, sin duda, para mí es la principal fuerza impugnatoria, pero necesitamos hacer algo que también dice el feminismo, que es unir fuerzas. Hoy mismo sacábamos un comunicado desde el área LGTBI de Podemos y desde la Secretaría en apoyo, en soporte al sector del taxi desde la comunidad LGTBI, de quienes conforman la comunidad LGTBI dentro de Podemos, porque nos parecía precisamente que lo que tenemos cuando hablamos de justicia social es que hermanar las luchas y que tenemos que tener muy claro que ahí no hay ni trampa, que creo que se entiende bien a qué me refiero, ni cartón. Cuando hablamos de derechos sociales, creo que todas vamos a una porque todas vamos a estar defendiendo los derechos de todas. Y precisamente quienes más son golpeadas, más claro lo tenemos también. Sofía, voy a invitarte muy pronto otra vez para hablar solamente de poesía, porque no de literatura. Déjame hacerte una pregunta para marcharnos. ¿Es compatible la poesía y la política? Creo que ojalá la política esté cargada, la política que a mí me interesa está cargada de poesía, porque la poesía no tiene que ver con otra cosa que pensar en la mejor manera de comunicar aquello que es lo que realmente quieres decir. Y eso para mí es profundamente político y ojalá la política estuviese cargada de poesía. En una respuesta un poco más prosaica y más llana, en mi caso, desde que he entrado en las instituciones, lo único que escribo son proposiciones de ley y no de ley, que sería un título bonito para un libro, pero que desde luego se aleja bastante de lo que creo que tiene que ser no solo la poesía, sino en muchos casos la política. A ver si rompemos también esas estructuras de lo institucional como algo que no acaba de hablar de verdad y podemos realmente proponer incluso leyes que sean bonitas de leer, además de bonitas en su contenido de derechos. Sofía Castañón, secretaria de Feminismos, Igualdad, Interseccional, LGTBI, es un nombre muy largo. De Podemos, y que nos deja una promesa, y es que va a publicar un libro de poesía que se llama Proposiciones de ley y no de ley. Creo que es precioso como título, ¿no? Proposición no de ley podría ser. Proposiciones de ley y no de ley. Proposiciones de ley directamente. Bueno, vamos a ver qué queda la proposición. Una canción hermosísima de Pablo Milanés que se llama Proposiciones. Correcto. Sofía, muchísimas gracias por estar aquí, suerte en vuestro empeño y ojalá realmente Podemos sea capaz de poner en marcha ese proceso desde abajo, porque creo que es lo único que puede hacer que se recupere la ilusión, porque en el fondo incluso los que plantean que no quieren partidos terminan formando partidos y al final ese desprecio a los partidos creo que solamente beneficia a la derecha. Seamos capaces de activarnos. Vamos por el lado soleado de la fuerza, así que a ver. Por favor, que así sea. Muchas gracias, Sofía. Y tú, Lolo, como decían los antiguos, baja la Santa María.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.